por lo menos para que nosotros se pueda utilizar el aforo con molinete, debemos de contener ya sea la ecuación del molinete, que en este caso consiste en llevarlo por ahí al IMTA, que está por ahí por Cuernavaca. Si tienen la oportunidad de andar por allá, pueden darse una visitadita al IMTA de Cuernavaca, que es el centro donde se encargan de calibrar nuestros molinetes, ¿sale? En este caso, bueno, pues ahí es un instituto en donde pueden controlar las condiciones del flujo del agua para obtener una ecuación, que de hecho más adelante vamos a ver cuál es el procedimiento o uno de los procedimientos que utilizan para determinar ese tipo de ecuaciones. Si en caso de no se cuente con la ecuación del equipo, la fotografía que les acabo de enviar es una tabla que también la obtiene el INTA para cada uno de los molinetes. No podemos utilizar un molinete, vamos a decir, ahorita se me ocurre, uno de marca Leica para uno de marca Topcon, ¿sale? Al igual que nuestras estaciones totales, la esencia es la misma o el funcionamiento es el mismo. Lo único que cambia, bueno, pues a lo mejor es la presentación, es la forma de cómo obtener los datos, que bueno, de hecho nosotros lo hemos visto y en la escuela posiblemente lo han percatado ustedes, que las Leica, bueno, en este caso yo tengo una Leica, los equipos Leica pues son como que más amigables con nosotros. Con el hecho de presionar una sola tecla, pues nos dan o nos proporcionan la información que nosotros queramos. Simplemente para generar un trabajo, pues son más amigables, nos van llevando paso a paso, no es necesario estar presionando tanto botón para ir introduciendo los datos, comparado con a lo mejor con una Sokia, en donde pues ya hay otro tipo de procedimiento para ir generando la información. En este caso, bueno, pues tenemos aquí el ejemplo de esa tabla que dice, este es para un molinete grande tipo Price, en donde, si ustedes lo ven en la parte inferior izquierda, dice ecuación, entre paréntesis viene la L-3. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que para obtener la velocidad, como el instrumento que nosotros ocupamos, que es el molinete, nos sirve para determinar la velocidad, nos dice que la velocidad va a ser igual a 0.69789 multiplicado por n más 0.01318. Y todavía nos dice que n es el número de revoluciones por segundo, la RPS. La V es la velocidad y nos los va a proporcionar en metros por segundo. Dice en la parte inferior, ahora derecha, dice la fórmula con que se calculó esta tabla fue deducida en el laboratorio de tarea de molinetes. Observador ingeniero Adolfo Huet, B. Eduardo Huet, ingeniero J.A. Monove. Y bueno, pues aquí nos dice que ¿de dónde viene la ecuación L-3? Pues en la parte superior derecha tiene la L-3, que en este caso a cada una es la nomenclatura que tiene la ecuación o el molinete para su calibración. En este caso es como el número de folio. Si por alguna razón se les llegara a extraviar la ecuación o la tabla de forma reciente, después de haberla llevado a su calibración, pues ya nada más consta de indicarle a la institución el número de folio de la tabla. Y bueno, pues como todo eso lo van archivando, pues nos hacen o nos dan una copia en función del folio de
la hoja de velocidades, ¿sale? Bueno, entonces vamos a iniciar cómo es que se calcula nuestro aforo por molinete de nuestra registro. Me imagino que ya todos tienen su registro a la mano, o si no a la mano, por lo menos en sus teléfonos, sus computadoras, para poder empezar a explicar cómo es que se calculan los datos faltantes. La clase anterior vimos cuáles eran los datos que nos íbamos a obtener en campo o los datos que les iba yo a proporcionar en el examen. Y cómo es que van a complementar toda nuestra tabla, ¿sale? Y empezamos con el primer apartado, que es sondeo. En el apartado que es sondeo, nos hace falta llenar nuestra primera columna, que es distancia al punto inicial. En este caso, vamos a suponer que tenemos nuestra sección transversal de este tipo. Aquí llega el espejo del agua. Por aquí tenemos el cable o la cuerda, donde fuimos haciendo nuestras marcaciones del número de tramos en los que dividimos nuestra sección transversal. ¿Sale? Vamos a suponer que nosotros partimos de la margen, así como lo estoy viendo, de la margen izquierda hacia la margen derecha. ¿Cómo es que se determina eso de margen izquierda y margen derecha? Para que no se vayan con la idea de que siempre se toma, bueno, vamos a decirlo, en la postura que yo estoy considerando de que está el pizarrón. ¿Cómo es que vamos a determinar cuál es la margen izquierda y cuál es la margen derecha? Eso va a depender de la dirección del flujo del agua. Un ejemplo, si el flujo del agua está del pizarrón hacia donde está la cámara, pues nos paramos de frente y de este lado sería la margen derecha y de este lado sería la margen izquierda. ¿Qué pasa si es en sentido contrario? De donde está la cámara hacia el pizarrón, pues nos colocamos viendo sobre la dirección del flujo y ahora esta sería la margen derecha y esta sería la margen izquierda. ¿Sale? Esa es la forma en cómo nosotros determinamos margen derecha y margen izquierda. ¿Sale? Bueno, vamos a suponer que nosotros iniciamos o vamos a hacer, empezamos a hacer nuestro aforo con molinete de la margen izquierda hacia la margen derecha. Entonces, va a empezar de 0. Aquí va a estar el 0. También tenemos datos que obtuvimos en campo, que el primer ancho tiene 1.55. Eso viene en nuestro registro. Después tiene un ancho de 1 metro. Después viene 1.10. Aquí me faltó uno. Vamos a ponerlo acá. Y otro acá. 1.10. Después viene 1 metro de nueva cuenta y 1.60. Es 1, 2, 3, 4, 5 tramos en los que dividimos nuestra sección transversal. Y viene distancia al punto inicial. ¿Cuál va a ser la distancia al punto inicial? Vamos a suponer que nosotros partimos de esta margen en esta dirección. Vamos a pasar de la margen izquierda hacia la margen derecha. Bueno, pues la primera vamos a iniciar con 0.0, porque estamos iniciando de nuestra parte de la intersección en donde tiene el agua con nuestro talud de nuestro cauce. Empezamos con 0.0. Después partimos de aquí y llegamos al primer tramo. ¿Cuánto va a ser el primer ancho? Pues va a ser 1.55. Y ustedes lo van teniendo de esta forma, que dice 0, después esos son en las profundidades, 0.51, después 1.07 y después 1.42 y así sucesivamente. Entonces,
En donde tiene 0 le vamos a decir o le vamos a indicar que es nuestro punto de partida con 0.0. Después, en donde tiene el 1.51 de profundidad o de tirante, le indicamos que el primer ancho tiene un ancho de 1.55. Llegamos a este punto. Seguimos caminando y llegamos ahora a nuestra segunda marca de nuestro segundo ancho de nuestro cauce. Va a ser una distancia acumulativa. Tenemos el primer tramo que tiene 1.55, el segundo tramo lo tenemos de 1 metro. Pues ahora sería 2.55. En el 1.07 no le indicamos nada, porque es en donde termina el 1.55 y empieza el metro. Siempre lo vamos a colocar en las partes, en los tirantes de la parte media de cada uno de los tramos en los que dividimos nuestra sección transversal. Después viene 1.42, viene 1.73, luego viene 1.73. Caminamos de este punto hacia este otro, que sabemos que tiene un ancho de 1.10. Llevábamos 2.55 más 1.10, pues nos está indicando que ahora tiene 3.65, el segundo ancho. Perdón, el tercero. Después, caminamos de aquí hasta la siguiente marca, que sabemos que ese ancho tiene 1 metro. Llevábamos 3.65 más 1 metro, pues son 4.65, que tiene el ancho de nuestro espejo del agua. Después caminamos de este punto hasta donde termina el espejo del agua de nuestro cauce y sabemos que ese ancho tiene 1.60. Llevábamos 4.65 más 1.60 serían 6.25. Y con esto nosotros sabemos que el ancho del espejo del agua de nuestro cauce tiene una longitud de 6.25 metros. Y esa es la forma en cómo nosotros vamos a completar esa columna que dice distancia al punto inicial del primer apartado, que es nuestros sondeos. ¿Sí quedó claro? Coméntenme. ¿Me lo puede explicar de nuevo? Ok. Aquí tenemos los tramos en los que dividimos nuestra sección transversal y el ancho que tiene cada uno de esos tramos. Sabemos que el primero tiene 1.55, el segundo tiene 1 metro, luego tiene 1.10, 1 metro y el último tiene un ancho de 1.60. Vamos a suponer que nosotros vamos a partir de la margen izquierda hacia la margen derecha o, de acuerdo a su registro, de la parte superior hacia la parte inferior. ¿Sale? En el primer punto, pues partimos de 0, que aquí tenemos el 0. Caminamos de este punto hacia el final del primer ancho de nuestro tramo. Sabemos que tiene un ancho de 1.55, pues colocamos el 1.55. Luego caminamos de este punto hacia este otro punto, que tenemos que el ancho de esa faja es de 1 metro, pues van a ser todo partido de este punto hasta acá. ¿Cuánto va a ser? 1.55 más 1, serían los 2.55. Luego caminamos de este punto hacia este otro y sabemos que ese ancho tiene 1.10.
Y medido desde este punto hasta este, ¿cuánto va a ser? Pues hasta aquí llevábamos 2,55 más 1,10, serían 3,65. Luego caminamos de este punto hacia este otro punto y sabemos que este ancho tiene 1 metro. Llevábamos hasta aquí 3,65 más 1 son los 4,65. Luego caminamos de este punto hacia este otro, que es la parte final del ancho del espejo del agua, pues llevábamos 4,65 hasta acá, más el 1,60, por eso nos dan 6,25 metros del ancho del espejo del agua. Y esa es la forma en cómo llenamos nuestra columna que dice distancia al punto inicial. ¿Sale? Ahora sí ya quedó más claro. Profesor. ¿Qué pasó? Yo tengo una duda. ¿Qué pasó? ¿Por qué los tramos no son de la misma distancia, de 1 metro o todos de 1,10? Porque si ustedes no se acuerdan, la clase anterior, bueno, ya llevamos platicando 2 clases respecto a eso, que va a depender de las condiciones físicas que tenga el fondo de nuestro cauce. Como ahorita estamos aplicando la estructura de aforo, que es el vadeo, en donde consiste de pasar caminando de una margen hacia la otra, pues nosotros vamos detectando los cambios de pendiente. En donde se presente algún cambio de pendiente, ahí es en donde nosotros vamos a marcar o hacer nuestras marcas. ¿Vale? No hay una receta de cocina que nos indique o no hay ninguna regla que nos indique que todos los tramos deben de ser del mismo ancho. No. Va a depender de las condiciones físicas del terreno. En este caso aquí, bueno, pues de acuerdo a esto, pues nos está indicando que la parte, a lo mejor en cada uno de esos tramos hubo un cambio de pendiente. Y bueno, pues la persona que realizó este aforo, pues consideró esos cambios de pendiente, observó esos cambios de pendiente y bueno, pues los anchos no, como es en terreno natural, pues no lleva una forma regular, sino es una forma irregular, ¿sale? Entonces es por eso de que no hay una condición que nos indique que si el primer tramo tiene 1,55, todos los demás tienen que tener 1,55, no. O que la parte media tiene un ancho de 1,10, que todos los tramos deben de ser de 1,10. No, aquí va a depender de las condiciones físicas del fondo de nuestro cauce, ¿sale? ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo identificamos cuál es la derecha y cuál es la izquierda? ¿La margen es derecha y la izquierda? Ok. En ese caso yo les indicaba que se tienen que colocar viendo hacia la dirección que lleva el flujo del agua. Un ejemplo, si el agua corre de donde está el pizarrón en dirección hacia donde está la cámara, nos colocamos viendo de frente y ahora de este lado sería la margen derecha y de este lado sería la margen izquierda. Si fuera lo contrario, que estuviera de la cámara hacia donde está el pizarrón, nos paramos de frente, esta sería la margen derecha y esta sería la margen izquierda. Esa es la forma en cómo nosotros determinamos margen derecha y margen izquierda ya en campo a la hora de hacer un levantamiento de un cauce, dependiendo de la dirección del flujo de nuestra corriente. Gracias. ¿Nadie más? Bueno. Yo sí tengo una última duda. ¿Siempre se van a dividir en 5 tramos la sección? Volvemos a lo mismo. Depende de las condiciones físicas del terreno. Pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 10, pueden ser solamente 3. Aquí va a depender de la forma que tenga nuestro cauce. Un ejemplo, este es de terreno natural. Si fuera un cauce revestido, que tuviese una forma regular, que por lo regular manejan este tipo de
de geometría. Pues aquí se supone que ya las pendientes o los taludes tienen una pendiente constante. ¿De cuánto? Pues va a depender del ancho de nuestro cauce, de su altura, no sé. Aquí, en esta figura regular, si está revestida de X material, en donde nosotros sabemos que esa sección no se va a modificar tan fácilmente, pues ¿en cuántas partes podemos dividir esa sección? Pues solamente en 3. 1, 2 y 3. Si tuviera otra forma regular, pues va a depender a lo mejor una forma parabólica. Pues a lo mejor, pues aquí va a depender también de la persona que esté haciendo el aforo. ¿En cuántas partes divide esta forma parabólica? A lo mejor lo vuelve a considerar en 3, a lo mejor en 4 o solamente en 2. ¿Sale? Pero también cabe mencionar que obviamente entre más partes se divida nuestra sección transversal, pues obviamente nos vamos a pegar más a la realidad de la velocidad que lleva el flujo, ¿sale? No vamos a tener la misma precisión. Vamos a suponerlo en esta que tiene 5 partes, a esta que solamente tiene 3. ¿Sale? Entonces, pues aquí depende de la persona que esté haciendo el aforo, de las condiciones físicas del terreno o del cauce, mejor dicho, más que del terreno, del cauce, del fondo del cauce, que son las limitantes que nos van a determinar en cuántas partes debemos de dividir nuestra sección transversal. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿Nadie más? ¿Puede haber un mínimo de secciones? ¿Hasta 1? Puede haber, puede ser, pero pues en este caso, ¿qué va a implicar? Pues que solamente vas a tener un solo valor de velocidad. Que si en caso que esa misma sección la dividieras en 3 partes, pues en lugar de 1, vas a tener 3. Y si en esas 3 le aplicas a lo mejor los 3 valores o los 3 métodos, pues vas a tener 9 lecturas de observación, bueno, 9 observaciones de velocidad o 9 determinaciones de velocidad comparado con 1. Aquí es como, me imagino que por ahí les han platicado de las famosas iteraciones que nosotros hacemos para determinar valores angulares. ¿Qué es lo que hacen? Pues se miden un ángulo. Si lo miden una sola vez, pues solamente van a tener un valor de ese ángulo. Si hacen 3 veces la medición del mismo ángulo, ¿qué van a tener? Pues se va a ajustar, porque sacan el promedio, se va a ajustar más, o vamos a obtener ese valor angular con mayor precisión comparado con que nada más se haga una observación. ¿Sale? Eso es lo que implica que lo dividamos en 2, en 3, en 4, en 1 o en 2 partes nuestra sección transversal. Que la precisión va a aumentar. ¿Sale? Si lo vemos desde el punto de vista topográfico. ¿Alguna otra duda? Profe, ahí en la parte de sondeos, en la de profundidad, ¿por qué le falta un valor? O sea, estaba viendo y a lo mejor es lo mismo, ¿no? 1.73, pero pues ya vi que se repite 3 veces. ¿Qué pasa con ese 1.73? Bueno, ahorita, si quieres eso de... Primero terminamos en lo de
sí estamos en lo de sondeos. Ok. A lo mejor viene la forma de nuestra sección y más o menos aquí tenemos ese ancho en donde la profundidad al inicio tiene 1.73, en la parte media, que es en donde se va a meter el molinete, tiene 1.73 y al final tiene 1.73. Aparecen 3 valores iguales de 1.73. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en ese tramo que tiene un ancho de 1.10, pues no hubo cambio de pendiente. En ese tramo tiene el mismo valor de profundidad, 1.73. ¿Y por qué le hace falta un valor entre el valor número 2 y el valor número 3? Porque, como ya lo indicamos, siempre en las partes medias de cada uno de los tramos, que tenemos la marca y tiene un ancho de 1.10. En la parte media es en donde introducimos nuestro molinete. Y si te das cuenta, en la siguiente, adelantándome un poco, en la sección de molinete, en el método tiene el de 2 décimos, que lo metieron a esta profundidad, y el de 8 décimos, que lo metieron a esta profundidad. Entonces, ¿qué van a tener? Un valor de velocidad a 2 décimos y un valor de velocidad a 8 décimos. Como están en el mismo tramo, pues no tiene caso que se repita el 1.73, porque a final de cuentas, a la hora de colocar la letra A, B y C, va a haber confusión. Por eso es de que no se coloca el 1.73 de nueva cuenta en 8 décimos, porque están en el mismo, en la misma zona, ¿sale? Es por eso que no aparece el 1.73. ¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas? Bueno, entonces con esta aclaración cubrimos todo lo que es el apartado de sondeos y ya lo tenemos completo. Pasamos a nuestro segundo apartado, que es molinete, y lo subdividimos en las en un apartado donde dice profundidad de observación, el método, y que lo dividimos en método y en metros. Les indiqué que el método, ese sí va a aparecer en el examen y sí lo tenemos que colocar en campo, porque es el método que nosotros estamos considerando que vamos a utilizar, el de 2, el de 6 o el de 8 décimos, o en casos muy extremos, el de forma superficial. Son los 4 métodos que podemos utilizar. Si colocamos el de superficial, es el único que puede aparecer. Si utilizamos cualquiera de los otros 3, puede aparecer 1, 2 o hasta 3 métodos. En este caso, en el primer tramo, solamente utilizamos el de 6 décimos. Pero por ahí la aclaración o la duda que tenía su compañero, utilizamos 2 métodos, el de 2 y el de 8 décimos. Si queremos utilizar los 3 métodos, se pueden utilizar sin ningún problema, pero siempre y cuando sea el de 2, 6 u 8 décimos. Si es de forma superficial, solamente es el único método que vamos nosotros a utilizar, ¿sale? Si aparece en el examen que tiene superficial y un método, eso está mal. Así, de inicio, está mal el registro. No podemos continuar porque el registro se hizo de forma inadecuada, ¿sale? Y por ahí en la de metros, les decía yo que, bueno, en campo, pues sí tenemos que indicar ese valor, porque tenemos que saber a qué profundidad nosotros vamos a introducir nuestro molinete. En el examen no va a aparecer, pero lo van a calcular ustedes. ¿Y cómo es que se obtiene ese valor? Pues es multiplicando la profundidad
por el método. Si ustedes multiplican 0.51 por 6 décimos, les va a dar un valor de 0.31. ¿Qué es lo que nos va a indicar? Bueno, vamos a considerar que este es el primer tramo. Nos va a indicar que a 0.31 medido del espejo del agua hacia abajo, nosotros vamos a introducir nuestro molinete para encontrar la profundidad de 6 décimos. Ya indicamos que esta profundidad, que tiene 51 centímetros, se dividió en 10 partes iguales y se metió del espejo del agua hacia abajo a 6 partes. Y de acuerdo a la profundidad nos está indicando que 6 décimos es igual a 0.31 centímetros. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Profe, dijo que era multiplicando profundidad. ¿Por qué? Por método. Ah, gracias. En el que tiene dos valores o dos métodos, el de 2 y el de 8, pues se multiplica 1.73 por 2 décimos y 1.73 por 8 décimos, y de ahí sale el 0.35 y el 1.38, ¿sale? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. Y de nueva cuenta, ¿por qué en la columna o en la fila de arriba del 1.31 y en la fila de abajo no tienen valor? Porque solamente se le va a colocar el valor de profundidad o solamente se va a introducir el molinete en la parte media de cada uno de los tramos en los que nosotros dividimos nuestra sección transversal. ¿Sale? Porque luego se dedican a llenar y que piensan que todos los espacios deben de tener valor. No, hay algunos en que sí, hay algunos en que no. En este caso, los únicos valores que tienen ustedes que calcular es en en la parte media de cada uno de los tramos en los que dividimos nuestra sección transversal, porque son el único lugar en donde se va a introducir nuestro molinete. ¿Sale? Bueno, ya tenemos el apartado, bueno, una parte del apartado de molinete que es profundidad de observación. Después sigue número de revoluciones. Pues ese es un dato que ustedes van a obtener en campo y es un dato que yo les voy a dar en el examen. ¿Cuántas vueltas completas dio, ya sea el juego de copas o la propela, en ese punto? En este caso nos está indicando que dio 40 vueltas o 40 revoluciones. El tiempo, pues también lo determinamos en campo y también es un dato que les voy a dar en el examen. Nos está indicando que dio 40 vueltas en un tiempo de 61 segundos. ¿Sale? Yo siento que ahí no hay ninguna duda, porque son datos que van a aparecer tanto en campo como en el examen. Después viene la columna de revoluciones sobre segundo. Pues prácticamente, pues ya el RPS, pues ya prácticamente esa indicación nos está dando la idea qué operación tenemos que hacer y qué valores debemos de utilizar. Revoluciones, pues es el 40 y segundos es el 61. Pues tenemos que dividir 40 entre 61 y de ahí sale el 0.656. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Va. De esta misma forma, van a hacer lo mismo para todos los demás valores. Y de aquí, bueno, ahorita lo borro. De aquí
tenemos cubierto o tenemos completo el segundo apartado que se refiere a molinete. ¿Sale? Pasamos al apartado de velocidad y dice en el punto, coeficiente y media del tramo. En este caso, en el examen, pues no va a aparecer ninguno de esos tres valores. Esos los van a tener que calcular ustedes. ¿Cómo es que se calculan esos valores? La primera columna que dice en el punto, unidades metros sobre segundo. ¿Cómo es que lo vamos a utilizar? Pues para eso podemos utilizar nuestra tabla o nuestra ecuación. Si utilizamos nuestra tabla, pues la que les acabo de mandar fotografía, la que dice L-3. Si ustedes se dan cuenta, en la primera columna está subdividida, que dice tiempo en la parte inferior y R, que son revoluciones, en la parte superior. Bueno, tiene una división por medio de una diagonal. En la primera fila va de 1, 2, 3, 4, 5, después se va de 5 en 5 hasta el 50 y después se va de 10 en 10 hasta el 100 y después de 50 en 50 hasta el 250. ¿Eso qué nos está indicando? Pues el número de revoluciones. La T es el tiempo que empieza a partir de 40, de 1 en 1 hasta el 70. Pues son 40 segundos hasta 70 segundos. ¿Sale? En este caso. Pues nos dice que dio 40 vueltas. Pues nos colocamos en la columna del número 40. Y lo vamos a intersectar con la fila que corresponde a 61. Y de ahí nos da que el valor de la velocidad en ese punto es de 0.471, que es el valor que aparece en su registro. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Profe. Va. Lo mismo lo van a hacer para las demás, pero el pero es de que tenemos una restricción. De acuerdo a los valores, tanto en revoluciones, llega un momento en que van de 5 en 5, luego de 10 en 10 y luego de 50 en 50. Un ejemplo, en la segunda valor, dice que tenemos 100, ¿dónde? Creo que no hay. En el método, en el apartado donde vienen 3 veces el 1.73, en donde están los dos métodos, el de 8 décimos, dice que dio 100 revoluciones, que sí lo tenemos la columna de 100, pero que se tardó 77 segundos. Nada más llega a 70. Van a decir, no, entonces ya no lo vamos a poder calcular. Sí se puede calcular. ¿Cómo lo van a calcular ustedes? Pues tienen la ecuación que nos dice que la velocidad va a ser igual a 0.78789 multiplicado por n más 0.01318. Esa ecuación aparece en la parte inferior izquierda. Si ustedes buscan 77 segundos, pues ya no está graficado porque solamente llega a los 70. Van a decir, bueno, ¿y de dónde va a salir el 77 o cómo le vamos a hacer? Bueno, pues van a utilizar esta ecuación, pero van a decir, ¿y la n de dónde sale? Pues ya también ahí en la tabla vienen las indicaciones, que dice n va a ser igual al número de revoluciones por segundo. En la columna, regresándome un poco, dice revoluciones, en la del molinete, la última columna dice revoluciones sobre segundo, unidades, RPS. Pues este valor
es este. Si ustedes hacen la sustitución de 0.656, en este caso, que el valor que nosotros vamos a utilizar es el siguiente. 1.290. Espérenme. Que es 100 entre 77. Esto nos da un valor de 1.299. Pues ese 1.299 lo van a tener que sustituir aquí, multiplicarlo por este valor y sumarle este, y de ahí sale el punto 92. ¿Vale? ¿Sí quedó claro de dónde se va a obtener este valor? ¿Lo puede repetir, por favor, maestro? Sí, profe. Que si ustedes tratan de localizar el valor en la tabla, la columna de 100 revoluciones sí aparece, pero el tiempo de 77 segundos ya no aparece porque nada más llega a 70. ¿Cómo es que van a encontrar el valor de la velocidad? Pues utilizando el valor, la ecuación para calcular su velocidad, que es esta ecuación, pero les hace falta determinar el valor de n. N va a salir de la última columna del apartado de molinete, que aparece como unidades de RPS, revoluciones por segundo, que consiste en sustituir 1.299 en nuestra ecuación, que es el valor de n, multiplicarlo por esto y sumarle esto, y de ahí sale el 0.92. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bueno. Entonces, otra aclaración. En esta columna, que es en el punto, puede aparecer 1, 2 o hasta 3 valores de velocidad. ¿Sale? Como lo tenemos en donde se utilizaron dos métodos. ¿Por qué? Porque dice valor de velocidad en el punto. Pues tenemos un valor de velocidad a esta profundidad de 2 décimos y a esta profundidad de 8 décimos. Es por eso que pueden aparecer 1, 2 o hasta 3 valores de velocidad, dependiendo del número de métodos que nosotros utilicemos en cada uno de los tramos. ¿Sale? Después viene la columna de coeficiente. Pues en el ejemplo que yo les mandé, pues no aparece nada. ¿Por qué? Porque se están utilizando el método de los 2, de los 6 y de los 8 décimos. Yo les indiqué que cuando se utilice estos métodos, pues no hay coeficiente o no hay valor de coeficiente. El valor de coeficiente va a aparecer cuando se utilice el método superficial, y que ese valor del coeficiente va a ser igual a 0.9. ¿Sale? En este caso, como aquí no hay ningún método superficial, es por eso que no aparece ese valor o ese coeficiente de 0.9. ¿Sale? Pasamos a la última columna de media del tramo. Media del tramo. Aquí, comparado con la del punto, aquí solamente debe de aparecer un solo valor de velocidad, porque ya nos está indicando media del tramo. Ya vamos a encontrar cuál es la velocidad media por cada uno de los tramos en los que dividimos nuestra sección transversal. Ya va a ser uno solo, por lo tanto solamente hay un valor de velocidad en esa columna. ¿Sale? ¿Y cómo es que lo vamos a obtener? Cuando utilizamos un solo método, como en el primer caso, que fue solamente el de 6 décimos, encontramos la velocidad media, la velocidad en el punto. Como sí se utilizó un método que fue el de los 6 décimos, y solamente se utilizó un método, pasa de forma directa.
Por eso es de que algunos solamente en la del 1.10, en el tramo donde se utilizaron dos métodos, cambia ese valor. En todos los demás son iguales, porque solamente se utilizó un solo método y es el mismo valor en el punto que en la media del tramo. Pero donde se utilizaron dos métodos, que fue el de 2.42 y el de 0.92, ¿cómo es que vamos a obtener ese 1.67? Pues sacando el promedio. Sumaron esos dos valores y lo dividieron entre 2 y de ahí sale ese 1.67. Si utilizan tres métodos, pues van a tener que sumar los tres valores de velocidad en los tres puntos y dividirlo entre 3 para sacar el promedio. Y ese es el valor que le corresponde a esa columna. Si utilizaron el método superficial, vamos a suponer que en la primera tienen un valor ustedes de en el punto de 0.471. Y vamos a considerar que utilizamos el método superficial. Pues obviamente en el coeficiente aparece el punto 9. En la media del tramo, ¿cómo es que lo van a calcular? Pues van a multiplicar este valor multiplicado por este y les va a dar la media del tramo. En este caso, si se hubiera utilizado el método superficial en el primero, pues sería 0.471 por 0.9. Nos va a dar un valor que la media del tramo va a ser igual a 0.424. ¿Sí quedó claro cómo es que van a obtener la media del tramo cuando se esté manejando el método superficial? Profesor, de todos modos vamos a ver uno con el método de ese. No, porque ya estamos haciendo la aclaración aquí. Se supone que ustedes tienen que estar haciendo sus anotaciones de todo esto que estamos viendo, qué columna se multiplica por qué, cómo se obtienen esos valores y todo ese rollo. Nada más lo único que me falta en el ejemplo es aplicar este método superficial. ¿Qué tal si propone un ejercicio muy simple, nos da paso a paso y después nos coloca un ejercicio para realizar? En este caso, bueno, les puedo mandar aquí en el libro que yo tengo, pues vienen, obviamente como tal, por resolver, no tengo ninguno, solamente los del examen. Pero aquí en el libro que yo estoy utilizando, trae más ejemplos de este tipo de registros con molinetes, pero ya vienen calculados. Si quieren, no hay ningún problema, les saco fotografías a otros dos, se los envío y ya ustedes, obviamente ya vienen resueltos, pues ven de dónde salieron esos valores, pero es el mismo procedimiento que vamos a utilizar, a lo mejor en este que está un poquito más grande, en otros más pequeños, es el mismo procedimiento, ¿sale? Entonces podríamos hacerlo así, le saco fotografías a los otros, a las otras tablas, se las envío y ya ustedes las resuelven en sus casas, ¿sale? Sí. Entonces, si no hay ninguna otra duda, pasamos. Ingeniero, disculpe, ¿podría volverme a repetir esto, lo del método superficial para sacar la media de tramo? Ok, el método superficial, pues lo vamos a detectar desde
el apartado que dice molinete en profundidad de observación y en el método. Si en el método aparece de forma superficial, nosotros vamos a saber que el coeficiente, que no tenemos ningún coeficiente en esa columna, va a ser de 0.9 porque estamos utilizando el método superficial. Ya encontramos la R, la velocidad en el punto, en función del RPS, de nuestra tabla o de nuestra ecuación. Nosotros sabemos que tenemos un valor de 0.471. Sabemos que el coeficiente por haber utilizado el método superficial es de 0.9. ¿Cómo es que vamos a utilizar o cómo vamos a determinar la media del tramo? Pues va a ser 400.471 multiplicado por 0.9, nos da un valor de 0.424, que es la media del tramo. ¿Sale? Ok, ingeniero, gracias. Va. ¿Qué pasó? A ver otra vez, ¿por qué no te entendí? Ah, ya. En ese tramo que es en el que tenemos aquí, que es que tiene un ancho de 1.10, se utilizaron 2 décimos a una profundidad de 2 y a otra profundidad de 8 décimos. Por lo tanto, tenemos 2 valores o 2 puntos de observación de velocidad aquí y acá. En el punto, pues vamos a tener un valor de velocidad a esta profundidad y otro valor de velocidad a esa otra profundidad. Y les dije que en esa columna pueden aparecer 1, 2 o hasta 3 valores de velocidad sin problema. ¿Por qué? Pues dependiendo de los métodos que estemos utilizando para determinar esa velocidad. ¿Sale? Pero ya en la media del tramo solamente debe de aparecer un solo valor. ¿Que cómo se va a obtener? Pues es el promedio de las velocidades en el punto. En este caso, en la primera tenemos un valor de 2.42 y en la segunda tenemos un valor de 0.92. Pues el promedio de esos dos valores es de donde sale el 1.67. Si tuviéramos 3, pues sería el promedio de los 3. ¿Sale? Y esa es la forma en cómo nosotros obtenemos el 0.67. ¿Sale? Pasamos al apartado de sección. El ancho. Pues el ancho, pues ya lo tuvimos en campo y el ancho también se los voy a dar en el examen. Profundidad. Pues vamos a utilizar la ecuación de la media del tramo, que si ustedes se acuerdan, el tirante promedio va a ser igual a más 2 veces B más C, todo esto sobre 4. Ya vimos cómo es que vamos a determinar la A, la B y la C, que por ahí recordándolo, tenemos aquí las profundidades. Estos son los valores que aparecen en su tabla de profundidades. Que va a ser la profundidad que se tomó al inicio, que va a ser la letra A, la parte media, que va a ser la letra B, y la C. En donde fue la C, ahora viene la A para el segundo tramo, la B y la C. En donde fue la C, ahora es la A, la B y la C, que sigue siendo el otro valor de 1.73. Y así sucesivamente. Así es como se colocan las letras o se determinan los valores de la letra A, B y C en su registro con molinete, que esto ya lo vimos
así de forma muy puntual. Yo siento que ahí no hay ninguna duda. Profe, Nada más es cosa de sustituir estos valores en nuestra ecuación y de ahí sale que para el tirante, para el primer tramo, la profundidad es de 0.523. ¿Sale? Ahora sí, ¿qué pasó? y si no se completan las letras, No pueden faltar y no pueden sobrar letras. ok, Aquí es, y obviamente yo no les puedo poner un examen en donde les hagan falta letras, porque simplemente no se podría resolver el registro. Que bueno, nada más así como para confundirlos, podría yo ponerles un examen en donde les faltaran letras. Pero bueno, hoy no tengo ganas de hacer eso en el examen. A lo mejor para el ETS o el extraordinario, a lo mejor sí va, pero ahorita no. ¿y qué se hace ahí? ¿No se resuelve? Simplemente con que le pongan que no se resuelve, no se puede resolver porque les hace falta valores de profundidad, es más que suficiente. Ok, En este caso, en este ejemplo, están completos, no les hace falta valores y mucho menos les sobran valores. Es por eso de que por ahí alguien preguntó que por qué no aparecía un valor en medio entre los dos valores de 1.73 o por qué se deja un espacio en blanco. Pues es por esto, porque si yo le pongo el 1.73 y espero que no le hayan colocado ese valor de 1.73, si yo le hubiera puesto o si le hubieran puesto 1.73, ahí sí les sobran, les faltan valores. Es por eso que no se coloca para que no surja la confusión de ese valor. Bueno, obviamente ya las personas que ya tienen bastante experiencia, pues ya saben que si se utilizaron dos métodos, están hablando de la misma profundidad o del mismo punto. Pero bueno, en este caso, como es algo nuevo para ustedes, es por eso de que no se le metió ese valor ahí. ¿Sale? Y de ahí sale el de la columna de profundidad en función de la ecuación del tirante promedio y de los valores de profundidad que se obtuvieron en campo. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿No? No. Área, la columna que corresponde a área. ¿De dónde se obtiene el área? Pues el área va a ser igual a multiplicar la profundidad por el ancho. Las dos columnas del apartado de sección 1.55 por punto 523 nos da el punto 811. ¿Vale? Yo siento que también ahí pues no hay ninguna confusión, puesto que para obtener un área pues es el ancho por la profundidad. Y de esta forma tenemos cubierto todo el apartado de sección. Pasamos a lo que es el gasto parcial. ¿De dónde vamos a obtener este valor de esta columna? Pues es multiplicar el área. A ver, permítanme tantito. Ok, entonces el gasto parcial es multiplicar el área por la velocidad media del tramo. Y de ahí nosotros obtenemos los gastos parciales
por cada uno de los tramos en los que dividimos nuestra sección transversal. En este caso, para este ejemplo, fueron 5, pues son 5 valores de velocidad que tenemos por cada uno de los tramos en los que dividimos esta sección, ¿sale? Que es punto 811 por punto 471, de ahí sale el punto 382. Al igual, Profe, ¿qué pasó? ¿podía cambiar ese de verde en lo que escribió por negro? Es que la verdad no alcanzo a verlo bien. Ok, te lo vuelvo a repetir. Gasto parcial es igual a el área multiplicado por la velocidad media del tramo. Es lo que dice lo verde. En la parte de arriba, pues es cómo se indicó, cómo se calculó el área, que es el ancho por la profundidad. ¿Sale? Es lo que dice el color verde. Y bueno, ¿cómo es que vamos a obtener? Bueno, cambiándole, a ver, con el azul, el gasto total, que son el 7.204, que viene en también en donde viene la columna de gasto parcial hasta abajo. ¿Cómo es que se obtuvo ese 7.204? Pues va a ser la sumatoria de los gastos parciales. Es sumar el punto 382 más el 1.715 más el 3.178 más el 1.564 más el punto 365. De ahí sale el 7.204. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sale. Entonces, esta es la forma en cómo nosotros hacemos el cálculo de un registro con molinete, ¿vale? Y de nueva cuenta, una tabla como esta viene en el examen. A mi consideración, es el problema más sencillo de todos los que van a tener en el segundo parcial. Es el más sencillo, donde nada más tenemos que hacer sumas, multiplicaciones y divisiones. No hay más, porque ni restas. ¿Sale? Entonces, de aquí sale nuestro aforo con molinete. ¿Alguna duda? No. Ok. Entonces, en nuestra siguiente clase vamos a ver cómo es que se hace el aforo cuando se presenta maleza. Habíamos dicho que este ejemplo es cuando, tanto en el fondo como en los taludes, está libre de maleza. Vamos a ver la siguiente clase qué va a pasar o cómo se hace esto cuando se tiene maleza, que el procedimiento es el mismo, nada más lo único que pues por ahí hay pequeños detallitos o ciertas consideraciones que se tienen que hacer cuando se presenta maleza. El registro no se altera en nada, solamente la obtención de los valores. ¿Sale? Entonces, si no hay ninguna duda, pues lo dejaríamos hasta aquí porque ya me pasé 8 minutos de mi otra clase. ¿Sale? Entonces nos vemos el próximo martes para dar por concluido nuestro aforo con molinete
Y ahorita les saco fotografías a los otros ejemplos de mis tablas que tengo del registro con molinete para que ustedes lo calculen o lo revisen en sus casas. ¿Sale? Sí, ¿Algún profesor. otro? Sí, profe, gracias. Órale, entonces ahí nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, profesor. Órale. Luego, profe. Hasta luego, profesor.